Hola chicos, esta noche comenzamos con el sombrío, peligroso y no tan glamoroso mundo de los asesinos medievales. Esas figuras sombrías que se arrastraban por los salones del castillo y los callejones oscuros para cambiar la historia con una espada y un susurro. Aunque Hollywood los hace parecer geniales, la verdad es que ser un asesino medieval era realmente horrible. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Seamos claros. Nadie en la época medieval se despertaba y decía, ¿sabes qué? Me gustaría apuñalar a un noble en la garganta por 12 monedas de plata y el honor de esconderme en un barril durante 3 días. Convertirse en asesino no era una carrera profesional. Era más bien una última parada en el tren de la vida que se desviaba terriblemente. La mayoría de los asesinos medievales no eran misteriosos solitarios entrenados en templos en la cima de las montañas. Eran campesinos desesperados, soldados caídos en desgracia, ex ladrones con buena puntería o personas tan apartadas de la sociedad que podían matar a un hombre y aún así pasar desapercibidas en el censo. Si eras adinerado, no te convertías en asesino. Contratabas a uno. Si tenías un título, tierras o incluso una cabra a tu nombre, estabas en la administración. Pero si acababas de escapar de la prisión de los datos, tenías reputación de resolver problemas y podías colarte en una taberna sin ser visto. Felicidades. Alguien en algún lugar estaba a punto de deslizar un monedero por la mesa y susurrar un nombre. Y ese nombre no era divertido. Tú. No se les pedía que eliminaran a Bob, el silencioso agricultor de nabos. Solía ser un varón corrupto, un obispo con demasiado oro o alguien con 12 guardaespaldas y un foso. El sueldo era tentador, el trabajo horrible, pero para cuando alguien lo consideraba, no tenía nada que perder. Sin familia, sin futuro, y definitivamente sin plan dental. Además, no olvidemos la absoluta falta de beneficios laborales. Sin pensión, sin gloria, sin noches libres. No se podía colgar un cartel que dijera eliminaciones silenciosas con cita previa. Simplemente había que guardar silencio, actuar rápido y nunca jamás decirle a nadie a qué se dedicaba. Sobre todo no a gritos, tomando cerveza en la posada. Ah, sí, soy vendedor ambulante de alfombras. Las manchas se desvanecen. Así que sí, nadie soñaba con ser un asesino medieval. Aterrizaron allí porque el mundo los masticó y los escupió con una capucha y una daga oxidada. No eras el héroe. Ni siquiera eras el villano. Eras la nota a pie de página que hacía que todos. Estaba nervioso y probablemente no vivió para disfrutar de la moneda. Desmontemos el primer mito. Los asesinos medievales no entrenaban a la luz de las velas en un monasterio oculto con sabios mentores y música de flauta inspiradora de fondo. No había montaje, ni maestro, ni charlas motivadoras. Si algo aprendías, era no morir las primeras veces que lo intentabas. La mayoría de los asesinos no eran profesionales entrenados. Eran aficionados desesperados con un buen sentido de la orientación y la capacidad de escalar silenciosamente sin estornudar. Si tenías experiencia militar, genial. Eso significaba que sabías sostener un cuchillo correctamente. Si no, bueno, apuñalar a alguien es bastante intuitivo, pero escapar después con ambos riñones intactos. Eso requiere habilidad o suerte. Normalmente, solo suerte. No había manuales, ni reuniones de orientación de gremios, ni instrucciones de seguridad. No te enseñaban a detectar un doble de cuerpo ni dónde guardaban los nobles las salidas de sus dormitorios. Lo averiguabas colgado del alféizar de una ventana, preguntándote si acababas de colarte en los aposentos de los sirvientes otra vez. Veneno. Eso era. Prueba y error, con mucho énfasis en el error. A veces funcionaba. A veces, tu objetivo simplemente se mareaba un poco y desconfiaba más de su sopa.
A veces, bebías la taza equivocada. No existía la línea telefónica de control de intoxicaciones medieval. Solo esperanza, conjeturas Herbals y un estómago fuerte. Claro, si tenías suerte, y me refiero a suerte de lotería, podrías haber aprendido algunas habilidades de ladrones o mercenarios. Tal vez un asesino mayor te enseñó a caminar sin chirriar sobre los adoquines. Pero la mentoría no era estándar. Era poco común y efímera porque los asesinos no se jubilan. Desaparecen. Entrenamiento con armas, olvídate. No llevabas una espada ancha. Tenías una daga que le robaste a un guardia, tal vez un garrote si te sentías elegante y cualquier otra cosa que cupiera bajo tu capa sin tintinear. Así que, no eras un misterioso maestro de artes marciales. Eras un tipo con manos callosas, pasos silenciosos y una relación profundamente enfermiza con los callejones. El éxito no venía del entrenamiento. Venía de la supervivencia. Aprendiste a matar haciéndolo rápido, descuidadamente, y luego desapareciendo antes de que alguien pudiera dibujar tu cara y clavarla en la puerta de una iglesia. En resumen, tu educación fue brutal, práctica y no ofreció ninguna ceremonia de graduación. Solo moretones, manchas de sangre y la inquietante comprensión de que estabas completamente solo. Hablemos de por qué te convertiste en asesino en primer lugar. Moneda. Moneda fría, pesada, tintineante, deliciosamente gastable. La promesa es lo que te metió en esto. Pero la realidad es que te pagaron con mentiras. Cuando alguien contrata a un asesino, no quiere una relación a largo plazo. Quiere un servicio único, sin papeleo e idealmente sin testigos, incluyéndote a ti. Te ofrecen una bolsa de plata, mitad ahora, mitad cuando el trabajo esté hecho. Eso sí se sienten generosos. Pero aquí está la cuestión. Cuando el trabajo esté hecho es el código para después de que verifiquemos que no lo arruinaste, ni nos hiciste quedar mal, ni dejaste un rastro que nos lleve de vuelta, ni sobreviviste lo suficiente para. Se lo cuentas a alguien. Así que haces el trabajo. Te escabulles entre las sombras, arriesgas tu vida, tal vez matas a un varón mientras duerme. Nada bonito, nada poético. Y cuando regresas, sí, sobre ese pago, el cliente huyó terriblemente arrepentido. O peor aún, intentan matarte. Un cuchillo en el estómago es más barato que una bonificación. E incluso cuando te pagan, nunca es suficiente. Ni por el riesgo, ni por la sangre, ni por los 3 días que pasaste escondido en un pajar con pulgas y arrepentimiento moral. Recibes un puñado de monedas, un breve asentimiento y un recordatorio. Nunca estuviste aquí. Además, un dato curioso, algunos contratos eran falsos. Trampas políticas. Te decían que asesinaras a alguien peligroso solo para descubrir que era un señuelo con guardias esperando. Felicidades. Acabas de entrar en una operación encubierta con tu nombre ya grabado en la horca. E incluso cuando el trato era real, no podías ir a los tribunales y presentar una denuncia. Su señoría, me gustaría demandar a Lord Edmund por incumplimiento de contrato de asesino. El único tribunal que veías era aquel en el que eras la prueba. Así que aprendiste a aceptar lo que pudieras, a exigir el pago por adelantado y a no confiar en nadie en absoluto. Ni siquiera en el pequeño y grasiento escriba que juró que este trabajo te cambiaría la vida. Lo hizo, principalmente acortándola. Ser asesino significaba vivir de promesas incumplidas y desaparecer antes de que te destrozaran. Así que aceptaste el trabajo. Te mintieron sobre la paga. Probablemente mueras. Ahora, hablemos del equipo. Olvídate de las novelas de fantasía y los videojuegos engañosos. No había navajas retráctiles, bombas de humo, dagas encantadas ni ballestas que se plegaran perfectamente en la bota. Tu kit de herramientas consistía en cualquier cosa que pudieras robar, afilar o esconder bajo una capa andrajosa sin que sonara. Si tenías suerte, y me refiero a encontrar una moneda de oro en el zapato de un muerto, suerte tenías una buena daga. No ornamentada, no curvada como un diente de dragón. Simplemente afilada, con suerte sin óxido. Y lo ideal era uno que no oliera como el último tipo al que apuñalaste con él.
Veneno. Existía, sí, pero no era tan glamuroso como un goteo lento en una copa de vino. La mayoría de los venenos medievales eran impredecibles, hechos de plantas, minerales o tripas de sapo. Algunos funcionaban al instante. Otros tardaban horas. Algunos hacían vomitar a la víctima durante 2 días y luego se recuperaba. Más furioso y ahora desconfiado del guiso. Las cuerdas eran útiles ocasionalmente. Podías estrangular, escalar o atar algo con una, pero más te valía saber usarla rápido porque nada arruina más el ambiente que intentar forcejear con alguien mientras murmuras, espera, ¿cuál no se hunde otra vez? Ramas. Eficaz, sí, si tenías una, sabías cómo dispararla y no intentabas pasarla de contrabando por un palacio disfrazado de Eiffel Oristá. La mayoría de los asesinatos eran a corta distancia. No había tiempo para puntería elegante, solo rápido, silencioso y, con suerte, no tan descuidado como para colarse. Y no conseguías. Copias de seguridad. Si tu espada se doblaba, se rompía o caía en un pozo. Hora de improvisar. Una teja de pizarra, tal vez. Un clavo oxidado. Merece la pena intentarlo. Hebilla de zapato con intención. Tiempos desesperados. Llevabas tus herramientas escondidas en dobladillos, botas o dentro de pan ahuecado si era necesario. Y las mantenías cerca, no por seguridad, sino porque en este trabajo, tu arma era tu mejor amiga, tu jefe y tu único plan de jubilación. No había mejoras, ni retoques con el equipo entre misiones. No pulías tu equipo. Rezabas para que no te traicionara en medio del ataque, porque al final, no era el arma la que mataba. Eras tú solo, mal equipado, y se esperaba que hicieras milagros con una cuchara y una oración. Los asesinos no eran contratados para eliminar borrachos al azar en callejones. Nadie te pagaba para apuñalar a Jaff, el fabricante de velas soñoliento. Tus objetivos eran importantes. Nobles, obispos, oficiales militares, a veces incluso la realeza. Y esa gente era muy difícil de matar. Primero, estaban los guardias. No uno ni dos, sino docenas. Armados, con armadura y bien alimentados. Algunos custodiaban la parte delantera, otros la trasera. Algunos simplemente se quedaban allí de pie, con una mirada intimidante, retándote a parpadear mal. Pasabas días memorizando patrones de patrulla, crujidos en las puertas y exactamente cuántas escaleras había que subir antes de que la noche con asma necesitara un respiro. En segundo lugar, estaban las murallas. Los castillos no tenían porches delanteros. Tenían puertas, agujeros asesinos y mohús llenos de cosas que pican. Si no te caías al agua, aún tenías que preocuparte por las saeteras y el aceite hirviendo. Sí, aceite hirviendo. Tu descripción del trabajo incluida podía ser criticada por espiar. En tercer lugar, estaban los sirvientes y el personal, los cocineros, los escribas y los mozos de cuadra. Una mirada de reojo y estarían susurrando al capitán de la guardia más rápido de lo que tardabas en decir, solo soy el herbolario. Los asesinos no solo luchaban con espadas. Luchaban contra los chismes. Y los chismes medievales viajan a la velocidad de la luz y eso significa que alguien. Para mantener la calma. Y finalmente, tu objetivo real, paranoico. Con razón. Estas personas estaban rodeadas de traidores, parientes con títulos y 3 docenas de personas que fingían simpatizar con ellos. No comían sin un probador. No dormían sin 3 cerraduras en la puerta. Algunos incluso dormían en camas falsas o rotaban las habitaciones como una versión mortal del juego de las sillas musicales. Y no te emociones si oyes que van a un festín. Sí, estarán borrachos, pero tú también. Y aún tendrás que sortear a los guardias reales, 3 perros, un bufón muy atento y 50 testigos que retenían camiones cisterna. Incluso acercarte a tu objetivo podría llevar semanas. Hacerse pasar por un sirviente, sobornar a una camarera, esconderse en barriles. Y cuando finalmente llegaba el momento, tenías una oportunidad. Un momento preciso, perfecto, silencioso, sin sangre, de desaparecer fantasmas en la noche.
O te convertirías en el próximo elemento disuasorio público colgado de la puerta del castillo con un cartel que decía, buen intento. Seamos sinceros. Cuando imaginas a un asesino medieval, probablemente te imagines elegantes túnicas negras, tirantes de cuero, tal vez una misteriosa capucha ondeando a la luz de la luna. En realidad, parecías un pastor de cabras enfermo con algo que ocultar. Los disfraces en la Edad Media no eran precisamente alta costura. No había capas a medida ni armaduras retráctiles. Tenías lo que pudieras encontrar, harapos de campesino, una túnica de monje 2 tallas más grande, o los restos de un uniforme de guardia que definitivamente aún olía a su antiguo dueño. El objetivo era pasar desapercibido. Pero pasar desapercibido significaba parecer como todos los demás que no se habían bañado en 2 semanas, cojeaban por viejas heridas y tenían un tic nervioso por la desnutrición. No parecías sospechoso por tu capa. Parecías sospechoso porque no parabas de ajustarte el cinturón para ocultar una daga envuelta en gasa. Y olvídate de las máscaras. No había opciones de tenedores. La mayoría de las cubiertas faciales te hacían parecer un leproso, lo cual era genial para evitar conversación, pero terrible para entrar en fiestas. Si alguien te preguntaba quién eras, tenías que pensar rápido. Soy el hermano Tobías. Me encargo de la oración silenciosa y del mantenimiento de la azotea. Incluso suponiendo que lograras pasar a los guardias, las casas nobles no estaban llenas de idiotas. Los sirvientes notaban rostros desconocidos, especialmente los que manipulaban torpemente los orinales y no sabían nombrar al gato del cocinero. Siempre lo eras. Nunca te había visto antes, salvo cuando te golpeaban con un candelabro. Y si tu disfraz funcionaba, felicidades. Ahora tenías que mantenerte en el personaje durante horas mientras fingías no ver a toda la gente digna de ser apuñalada que pasaba. Además, las pelucas no existían. Si necesitabas parecer mayor o menor, estabas obligado a untarte tierra en la cara, entrecerrar los ojos y esperar que nadie se acercara lo suficiente como para notar que tu barba estaba pegada con miel. La verdad era que tu disfraz no te protegía. Te daba quizás 5 minutos de confusión. Después de eso, tenías que desaparecer, invisible, o muy, muy convincente. Y si alguien lo viera, bueno, digamos que nadie quiere ser el asesino atrapado en la lavandería del obispo con hábito de monja y espada en mano, especialmente en un día festivo. En la época medieval, si eras un asesino, no tenías equipo. No tenías un compañero con una ballesta, un alquimista astuto en una guarida secreta, ni un guía que te diera pergaminos codificados y cálidos ánimos. Te tenías a ti mismo, una daga oxidada y graves problemas de confianza. No había gremios, al menos no con los que realmente pudieras contar. Y si había rumores de una hermandad de asesinos, eran principalmente charlas de taberna alimentadas por mí y el aburrimiento. Era más probable encontrarte con un fantasma que con otro asesino profesional que quisiera conectar. ¿Por qué el aislamiento? Porque en tu negocio, cuanta menos gente supiera de tu existencia, más tiempo vivías. Cada contacto era un riesgo. Cada lengua suelta, una posible soga. Incluso tu cliente podía no saber tu verdadero nombre. Y si lo sabía, ya estabas planeando tu salida. Compañerismo. Risible. Los amigos hacían preguntas. Los amantes notaban moretones, manchas de sangre y por qué siempre dormías con una cuchilla debajo de la almohada. No podías sentar cabeza. No podías permitírtelo. Un error, que una persona te reconociera en un mercado, y toda tu vida se convertía en una carrera hacia la rejilla de alcantarilla más cercana. Incluso los compañeros criminales mantenían las distancias. Los ladrones y contrabandistas eran sociables. Tú eras ese tipo que hace desaparecer a la gente. Te temían, o peor aún, te veían como una carga andante. Nadie quería compartir estofado con alguien cuya ocupación podía atraer a una turba con antorchas. Y no esperes compasión. No podías contarle a nadie lo difícil que era dormir después de estrangular en silencio a un obispo corrupto. Si hablabas de tu trabajo, la gente asumía que mentías o eras peligroso, y no se equivocaban.
Así que te guardabas tus secretos, tus cicatrices y tus armas para ti mismo. En los INS, te sentabas en el rincón más oscuro, de espaldas a la pared, con los ojos siempre escudriñando la puerta. Nunca bebías demasiado. Nunca te quedabas más de una noche. No decías tu nombre a menos que alguien te pagara primero. E incluso entonces, probablemente no era el verdadero. Ser un asesino medieval significaba perfeccionar el arte de desaparecer. No solo entre la multitud, sino de cada vida que nunca llegaste a tener. Digamos que aceptabas el trabajo. Planeabas tu ruta. Sobornabas al portero adecuado. Te disfrazabas de un desollinador muy convincente. Y entonces te congelabas. Tal vez el objetivo se dio la vuelta inesperadamente. Tal vez estaba con su hijo. Tal vez te dio un escalofrío en el peor momento posible y la mano que sostenía el cuchillo temblaba como una ardilla aterrorizada. ¿Adivina qué? Ahora estás muerto. Porque el fracaso para un asesino medieval no era un tirón de orejas ni una mala evaluación de rendimiento. Era una muerte pública, dolorosa y tremendamente teatral, que a menudo implicaba cuerdas, fuego, ruedas o dispositivos de hierro afilados con nombres como el deleite del rompehuesos. Fallar el asesinato significaba arruinar toda la operación. Tu objetivo vivía. E inmediatamente les contabas a todos que alguien había intentado asesinarlos. De repente, ya no eras una sombra. Eras un hombre buscado con una descripción detallada y probablemente un boceto tosco pegado en la pared de cada taberna en un radio de 30 metros. Y esos guardias que antes te escabullías, ahora estaban motivados. A veces ni siquiera era tu objetivo de quien tenías que preocuparte. Era tu cliente. Si fallabas, ya no eras un activo. Eras un lastre. Alguien que podía ser torturado, interrogado o algo peor. Habla. Los mismos que te pagaban serían los primeros en ponerte un segundo contrato. Y no había segundas oportunidades. No. Lo siento. Se me resbaló la hoja. Lo intentaré de nuevo mañana. Tenías una oportunidad, un momento en el tiempo. Y si la desperdiciabas, lo mejor que podías esperar era morir rápidamente antes de que alguien descubriera quién te había contratado. El fracaso también significaba vergüenza. De la silenciosa y humillante. No solo fallabas al matar. Fallabas al ser invisible. Al ser perfecto. Y para los asesinos, la perfección era la supervivencia. Cualquier cosa menos que eso era como pintarte un blanco. Recuéstate y empieza a practicar tu discurso final. No importaba cuántos trabajos hubieras hecho antes. A nadie le importaba que tuvieras éxito 12 veces. Porque en esta profesión, solo eres tan bueno como tu última muerte. Y si tu última muerte no se producía, mejor echabas a correr. Así que lo hiciste. El plan funcionó. La daga dio en el blanco. Sin gritos, sin guardias, solo una caída limpia al suelo y una persona muy importante que ya no lo era. Felicidades. Ahora corre por tu vida. Porque ser un asesino exitoso en la época medieval no significaba beber vino en un tejado mientras la ciudad ardía a tus espaldas. Significaba por callejones con sangre de alguien en las botas y un perro ya olfateando tu rastro. No había vuelta de la victoria, ni copas con colegas después del trabajo, ni informes informales con tu cliente. Ni siquiera tenías un momento para admirar tu trabajo. En el momento en que tu espada te impactó, tu nuevo trabajo se convirtió en escapar de todos los que ahora quieren asesinarte de formas cada vez más creativas. Guardias acercándose, puertas encerrado, caballos atados al otro lado de la ciudad. Probablemente sangrabas. Tenías que planear tu salida antes del asesinato. Rutas, disfraces, refugios de emergencia. Tal vez un barquero que te debía un favor o al menos no hizo preguntas porque la ciudad entraría en confinamiento en minutos. Nadie quería un escándalo. Y el confinamiento significaba puertas cerradas, controles armados y una docena de hombres furiosos con espadas que solo recibían tu boceto y la frase, quizás armado y extremadamente punzante. Y hablemos del cliente.
Suponiendo que realmente planearan pagarte, no te iban a recibir en una acogedora taberna con una sonrisa y una tarjeta de agradecimiento. Probablemente también desaparecerían. Porque un asesino que acaba de terminar un trabajo es la persona más peligrosa del mundo. Sabías demasiado. Habías demostrado que podías entrar donde otros no podían. Así que, incluso cuando lo lograbas, te marchabas con una moneda en una mano y una diana gigante en la espalda. ¿Y qué ganabas? Una semana durmiendo en cabañas, sobornando a capitanes de ferry, afeitándote barba en la oscuridad, y fingiendo que te llamabas hermano Lucian mientras intentabas mimetizarte con los monjes que se dirigían al este. Porque el éxito no significaba supervivencia. Significaba empezar el juego de nuevo en una nueva ciudad con un nombre nuevo, con aún más gente buscándote esta vez. Así que sí, mataste. Ahora corre como un demonio. Si ser un asesino medieval no era ya lo suficientemente miserable, pobre, perseguido y durmiendo en lugares que olían a cabra, también tenías que lidiar con la paranoia maravillosamente creativa de la gente que te rodeaba. Porque en la Edad Media, los asesinos no solo eran temidos, sino que se consideraban malditos. Para el campesino promedio, no eras solo un asesino con capucha. Eras una criatura impía que susurraba a los demonios y untaba tripas de rana en tu espada bajo la luna llena. ¿Por qué si no podrías escabullirte? ¿Los guardias se desvanecen en la oscuridad? La lógica no era precisamente popular en aquel entonces. Pero la superstición, eso estaba en todas partes. Algunos creían que los asesinos podían cambiar de forma. Otros afirmaban que eras invisible a menos que te bañaras con agua bendita. Un cuento popular sugería que los asesinos hacían mochilas con espíritus del bosque y podían respirar la muerte a través de las paredes. Imagínate caminando por un pueblo y escuchando a una mujer murmurar, no hagas contacto visual. Podría hechizar al bebé. Incluso tus herramientas eran sospechosas. Llevando una daga. Está claro que fue forjado en una forja. Usar veneno, eso no era química. Eso fue brujería. Y probablemente lo revolviste con un dedo del pie cortado bajo una luna de sangre. Uno pensaría que este miedo podría ayudarte. Después de todo, la gente te evitaba, ¿verdad? Pero la realidad fue peor. Las multitudes supersticiosas no lo dudan. No hacen preguntas. Tiran piedras, prenden fuego y gritan cosas como, quémalo antes de que invoque un rayo. Tu reputación hizo que la gente reaccionara exageradamente. En el momento en que alguien moría inesperadamente, por enfermedad, accidente, atragantándose con un hueso de pollo, alguien susurraba, tal vez era un hombre sombra. Tal vez era él. Podrían casarte simplemente por existir en el mismo pueblo que una muerte sospechosa. Eso significaba que tenías que seguir moviéndote. Siempre. Si te quedas demasiado tiempo, de repente un sacerdote hace sonar una campana mientras 5 granjeros enojados sostienen horcas como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. Y que Dios te ayude si te pillan con algo remotamente extraño. Hierbas secas, monedas extrañas o incluso un acento extranjero. Eso fue suficiente para que alguien gritara hechicero y encendiera una antorcha. En un mundo que creía que los monstruos tenían rostros humanos, ser demasiado silencioso, demasiado inteligente o demasiado rápido te convertía en una amenaza. Y en la lógica medieval, las amenazas debían morir rápidamente y preferiblemente en el fuego. Veneno. El arma de la elegancia del asesino. Una muerte silenciosa, sin desorden, sin gritos, sin acero sobre hueso, solo un sorbo, un tambaleo, un suspiro y listo. Esa es la teoría. En la práctica, envenenar a alguien en la Edad Media era como intentar ganar una pelea de bar con té de hierbas y una mala actitud. En primer lugar, los venenos no eran fiables. No tenías acceso a cianuro purificado ni a una pequeña píldora etiquetada como matarla de acción rápida. Había plantas, hongos, minerales y quizá algún que otro sapo. Había que recolectar, moler y cazar. E incluso entonces, podría simplemente provocarle al objetivo un dolor de estómago y un compromiso renovado con su equipo de guardia antiasesinos. No hubo medición científica.
No dosificaste con precisión. Lo hiciste a ojo. Una pizca demasiado pequeña y el noble simplemente vomita y cancela la cena. Una pizca de más y morirás de exposición antes de que te sirvan el primer plato. Además, las cocinas medievales eran caóticas. No se podía entrar así como así y condimentar la sopa con solanáceas. Había que sobornar o hacerse pasar por cocinero, colarse sin que nadie viera o, peor aún, intentar envenenar una comida que pasaría por 3 catadores y un perro. Sí, un perro. Y si su víctima era un noble, no solo comía comida. Lo trataron como una operación militar. Las comidas fueron degustadas, bendecidas y olidas por todos, desde el mayordomo hasta el bufón. Cuando la comida llegó a sus platos, había pasado por más seguridad que una boda real. Incluso suponiendo que lo hiciste, te deslizaste en el veneno. No fue detectado y el objetivo se lo comió. La siguiente parte fue tremendamente impredecible. Algunos venenos tardaban horas, otros días. Un minuto tu marca se está riendo de un chiste. Luego se agarra el estómago y exige ver a su astrólogo. ¿Y si sobrevivieran, adivinen a quién culparían? No el cocinero. No el catador. Tú, el hombre tranquilo con conocimientos de hierbas y ojos nerviosos. Así que el envenenamiento no fue eficaz. Fue arriesgado, lento y lleno de variables, ninguna de ellas a tu favor. Y si te atrapaban, no obtenías una muerte rápida. Te interrogaron con herramientas hasta que confesaste haber envenenado a todos, desde el duque hasta el perro. Uno pensaría que si cambiaras con éxito el curso de la historia eliminando a un tirano, saboteando un linaje real o silenciando una amenaza política, alguien recordaría tu nombre. No. Eras un asesino. Eso significaba que tu nombre nunca debía ser recordado. En el mejor de los casos, eras un rumor. Alguna figura encapuchada, un extranjero de ojos fríos o el hombre tranquilo que nunca terminaba su cerveza. Es posible que hayas interpretado el éxito más legendario del siglo y, aún así, hayas terminado con una muerte misteriosa en el registro oficial. De hecho, ese era el punto. Su cliente no quería una historia. Querían una negación plausible. Cuanto menos gente supiera quién lo hizo, más seguros estarían y menos probabilidades habría de que acabaran envenenados por su propio asesino. Así que su nombre fue enterrado en el momento en que se realizó el trabajo. Incluso si usaste uno real, no firmaste tu trabajo. No te jactaste. No guardaste trofeos, no existías más allá del momento del asesinato. Y si alguien sabía tu nombre, era un cabo suelto. Y en su profesión, los cabos sueltos tenían una vida útil muy corta. Y olvídate del honor. No hubo medallas para el silencio. No hay monumentos de piedra para el hombre que detuvo una guerra con una daga en la noche. Si un noble quería una estatua, encargaba una para sí mismo. Tienes una caja de madera, una tumba sin marcar o, si las cosas iban realmente mal, una cabeza en una estaca etiquetada como traidor. A veces tu nombre era conocido solo para poder maldecirte, te convertías en una advertencia susurrada. No traiciones al rey. ¿Recuerdas lo que le pasó a Lord Ulrich? Sí. Y el hombre que lo hizo desapareció como un fantasma. Ese fue tu legado. Ni fama, ni miedo, solo ausencia. No se suponía que dejaras ninguna marca. Se suponía que desaparecerías. Y si uno se quedaba allí el tiempo suficiente para ser conocido, eso era un error fatal porque en el mundo medieval, los héroes eran recordados. Los asesinos fueron borrados. Así que sobreviviste. Ya hiciste el trabajo, incluso lograste que te pagaran. Un milagro en sí mismo. Ahora todo lo que tiene que hacer es mantener un perfil bajo, mantener la cabeza baja y confiar en que su cliente honrará el trato y protegerá su identidad. ¿Bien? Equivocado. Porque en el mundo del asesinato medieval, había una regla aún más sagrada que la de no dejarse atrapar. Nunca confíes en nadie, especialmente en la persona que te paga. Su cliente, ya sea un noble, un comerciante o un obispo ambicioso y de moral muy relajada, no lo contrató por respeto.
Te contrataron porque necesitaban que se hiciera algo terrible, y tú eras la herramienta más astuta en las sombras. Una vez terminado el trabajo, usted se convirtió en un pasivo. Sabías demasiado. Sabías quién quería a quién muerto, cuándo, por qué y posiblemente cuánto estaban dispuestos a pagar por ello. Eso te hacía peligroso, no solo para sus enemigos, sino para ellos mismos. ¿Entonces qué hicieron? Te hicieron ghosting. Negaron haberte conocido alguna vez. O peor aún, enviaron a alguien más a buscarte para limpiar y sellar el contrato con algo más afilado que la tinta. Incluso hubo casos en que los clientes hicieron una doble reserva, contratando a un asesino para hacer el trabajo y a otro para matar al primero inmediatamente después. Sin reembolsos, solo riesgo reducido. Y si te atrevías a intentar chantajear a un cliente, a amenazar con exponerlo, eso era atrevido. Y también tu último error. Porque la gente poderosa en la Edad Media no negociaba con asesinos. Los aplastaron. Si su cliente tuviera un ápice de honor, una especie rara por cierto, es posible que te paguen y te dejen en paz. Pero aún así, todavía tendrías que asumir que te estaban observando desde la distancia con alguien ya afilando acero y memorizando tu caminata. Eras el secreto que no podía hablar, la sombra que no podía quedarse. Ni siquiera el éxito fue suficiente para ganarse la confianza. Porque a sus ojos, si matabas una vez, podías matar otra vez. Y nadie, ni siquiera la persona que te contrató, quería ser el siguiente. Digamos que de alguna manera logras superar las probabilidades. Sobreviviste a los asesinatos, a las mentiras, a los envenenamientos, a las traiciones. Sobreviviste a tus enemigos, a tus empleadores y, probablemente, a tu propio sentido de moralidad. ¿Y ahora qué? Te jubilas. En absoluto. Porque en la época medieval, los asesinos no tenían planes de jubilación. No hubo banquetes de despedida, ni tranquilas cabañas junto al mar, ni pensiones pagadas con monedas de oro ni susurros de agradecimiento. No te desvaneciste en una vida pacífica. Desapareciste o moriste, a menudo ambas cosas. El problema era simple. Nunca estuviste a salvo. Incluso si abandonaste el trabajo, tu pasado no lo hizo. Tenías demasiados secretos en tu cabeza, demasiados nombres en tu memoria y demasiada sangre en tus manos. La gente no quería que te jubilaras. Querían que te olvidaran, lo que generalmente significaba que te enterraran. Y aunque nadie viniera a buscarte, y eso es un gran interrogante, tenías que vivir con el temor constante de que alguien pudiera hacerlo. Que un nuevo asesino, joven y ansioso por demostrar su valía, acababa de recibir un contrato para una figura sombría que solía ser alguien peligroso. Entonces, cambiaste tu nombre nuevamente. Te mudaste a un pueblo donde nadie hacía preguntas. Fingiste cojear, vendiste hierbas y pretendiste que alguna vez trabajaste como guardia. Pero incluso entonces, no dormiste bien. Evitaste las multitudes. Siempre te sentabas frente a la puerta. Guardaste tu daga debajo del suelo, al lado de la bolsa de monedas que nunca tocaste porque todavía olía al hombre del que la ganaste. Y tampoco podías confiar en ti mismo. Años de asesinatos silenciosos y escapes rápidos le hicieron algo a tu cerebro. Cada golpe a la puerta te hacía estremecer. Cualquier extraño en la carretera podría reconocerte. Dejaste de soñar porque soñar era peligroso. No podrías amar. No podías relajarte. No te podías reír demasiado fuerte. Vivías como un fantasma haciéndote pasar por hombre. La verdad era que no había un final para un asesino medieval. Solo un lento y frío desvanecimiento hacia la oscuridad. Siempre moviéndote, siempre observando, hasta que un día te deslizaste hacia la oscuridad y nadie se dio cuenta. Y tal vez eso era lo mejor que podías esperar. A estas alturas, probablemente ya lo habrás descubierto. Ser un asesino medieval no era nada oscuro y romántico. No era noble ni siquiera era tan rentable. Fue una carrera sombría, ingrata y de corta duración, envuelta en lino manchado de sangre y seguida por una multitud de personas que querían verte muerto. No durarías ni una semana, quizá ni siquiera un día, porque empezarías con suposiciones equivocadas.
Que serías elegante, en control, un susurro en la oscuridad. Pero lo que en realidad pasarías es frío, hambre y estarías a una mala suposición de ser atado a la horca. Te deslizarías hasta la ciudad, con la capa bien ajustada, listo para la acción, solo para descubrir que tu objetivo se había movido de ubicación. Los guardias están borrachos pero tienen el gatillo fácil. Y el mozo de cuadra al que le pagaste por información te vendió por una jarra de cerveza y un trozo de pan. Te congelarías en el momento equivocado. Apuñalar al tipo equivocado, ser visto por la criada de alguien que alguna vez vio tu rostro cerca de la capilla. Y de repente ya no eres una sombra. Tú eres el problema. ¿Y luego qué? Tú corres pero no estás acostumbrado al terreno medieval. El barro, los adoquines irregulares, la cantidad absolutamente absurda de gallinas sueltas en la calle. Te resbalas, te caes y eres tacleado por un guardia llamado Thomas que acaba de ser abandonado y está buscando una salida. Y digamos que sobrevives a eso. Luego hay que lidiar con las consecuencias. Sin aliados, sin honor y sin futuro. Solo susurros, sospechas y la creciente comprensión de que, incluso si tienes éxito, lo mejor que puedes esperar es morir viejo y solo, escondido detrás de un nombre falso en un pueblo que todavía cree en las hadas. Así que no durarías. Y francamente, no deberías intentarlo porque la vida del asesino no era genial. Era una máquina cruel que masticaba a la gente y no escupía nada más que sombras. Ofrecía poder sin paz y propósito sin lugar en el mundo. No hiciste historia, te borraste de ello. Y lo único que te esperaba al final era el silencio. Un silencio que nadie cuestionaría porque nadie recordaba que estabas allí en primer lugar. Antes de ser la temida reina de Macedonia, Olimpo era conocida como Mertel, una princesa meloya de las escarpadas tierras tribales de Epiro. Su pueblo afirmaba descender del propio Aquiles. Y aunque la sangre de héroes corriera por sus venas o no, una cosa era segura. Esta no era una mujer nacida para quedar al margen de la historia. Desde muy temprana edad, Mertel estuvo inmersa en el misterio y el ritual. Su educación estuvo marcada no solo por la política, sino también por la profecía, los derechos estáticos y la reverencia hacia los dioses antiguos. Ella no era el tipo de princesa que sonreía y bordaba tapices. No, ella se sentía atraída por las serpientes, los presagios y las frenéticas ceremonias del culto a Dionís, donde las mujeres bailaban descalzas bajo la luz de la luna e invocaban a lo divino en estados de trance. Su conexión con los dioses no era performativa. Fue personal. Ella no solo adoraba, ella encarnaba. Según fuentes antiguas, probablemente escritas por hombres aterrorizados y cautivados a la vez, ella guardaba serpientes sagradas en sus aposentos e incluso permitía que se enroscaran a su lado en la cama. Nunca sabremos si esto fue un hecho literal o el tipo de calumnia que las mujeres poderosas atraen como moscas. Pero se quedó. Para sus aliados, la hacía divina. Para sus enemigos, la hacía peligrosa. Su verdadero poder no comenzaba en un campo de batalla o en una sala del trono, sino en el inquietante destello de la luz de las antorchas, entre los susurros de las sacerdotisas y los cuerpos enroscados de las serpientes. Ella no era solo una princesa. Ella era un oráculo viviente, una mujer tocada por algo más antiguo que la política y más frío que el acero. Así que cuando Filipo II de Macedonia, brutal, brillante y notoriamente lujurioso, llegó a la isla de Samotracia para una iniciación religiosa, no solo conoció a una bella princesa. Se encontró con un misterio al que no pudo resistirse. Su matrimonio no fue solo una alianza política. Fue una colisión de profecía y poder. Y desde el principio estuvo lleno de presagios. Algunos dijeron que un rayo cayó en el cielo en su noche de bodas. Otros afirmaron que Olimpio soñó que un rayo entraba en su vientre. Todo aquello se convertiría en leyenda. Pero una cosa es segura. La unión de Olimpia y Filipo no solo creó un hijo. Creó a Alejandro Magno. Y ella tenía la intención de moldear su destino desde el primer aliento. El matrimonio de Olimpia con Filipo II no fue el cuento de hadas que uno podría esperar de una reina que un día daría origen a un imperio. Desde el principio, fue una mezcla combustible de profecía, orgullo y paranoia.
Felipe, despiadado, carismático y ya coleccionando esposas como trofeos, se casó con Olimpia alrededor del 357 a.C. Probablemente era solo una adolescente, pero no era ingenua. Ella vio en Felipe un hombre cuya ambición coincidía con la suya y tal vez incluso un complemento divino para su destino espiritual. Macedonia no era exactamente un reino al que fuera fácil entrar. Era una tierra de hierro y ambición donde los reyes eran asesinados por sus primos y los hermanos se convertían de la noche a la mañana en rivales. Pero Olimpio, la sacerdotisa de Papiro, entró con la cabeza en alto y los ojos ya puestos en la corona. Su matrimonio fue inestable desde el principio. Felipe, a pesar de todo su genio político, no estaba hecho para la monogamia. Se casaría con varias mujeres, a menudo por alianzas, siempre por poder. Pero Olimpio no era de los que se quedaban sentados tranquilamente en las sombras. Ella tenía su propia corte, mantenía sus propias alianzas y era conocida por recurrir a oráculos y derechos para adivinar su futuro, y tal vez el destino de Filipo. Luego vino el nacimiento de Alejandro. Incluso eso estaba envuelto en un drama celestial. Las leyendas dicen que el Olimpo soñó que un rayo golpeaba su vientre y que las llamas danzaban alrededor de su hijo sin quemarlo. Se dice que Felipe tuvo una visión en la que sella el útero de su esposa con un león. Sí, un león literal. Ya sea que creyeran en estas visiones o las inventaran, ciertamente actuaron como si Alejandro estuviera destinado a gobernar no solo un reino sino el mundo. Pero mientras se celebraba el nacimiento del niño, las grietas en el matrimonio real se profundizaron. Olimpo estaba resentido con las otras esposas de Filipo, especialmente con su novia Macedonia, Cleopatra Eurídice, con quien se casó más tarde en su vida. Esto era más que un asunto interno. Fue una amenaza. Cleopatra nació en Macedonia, y cualquier hijo que diera a luz sería más puro a los ojos de la nobleza local. Una amenaza directa para el futuro de Alejandro. Olimpia lo vio claramente. El palacio no era solo una casa. Era un campo de batalla. Y usaría cada serpiente, sueño, ritual y susurro que tuviera para asegurarse de que su hijo no solo fuera recordado, sino coronado. Ella ya no era Myrtle. Ahora ella era el Olimpo, y nadie tomaría el trono de su hijo sin enfrentar su ira. Cuando Alejandro era un adolescente, el palacio macedonio en Pella se había convertido en una zona de guerra de insultos velados, maniobras políticas y amargas rivalidades. El Olimpo no solo luchaba por inefluencia. Ella estaba luchando por sobrevivir. Ella sabía que la corte estaba llena de serpientes. Pero fue ella quien les enseñó a morder. Felipe II había comenzado a distanciarse de ella. Estaba haciendo más campaña, bebiendo más y, quizás lo peor de todo, escuchando más a sus asesores macedonios. El golpe final llegó cuando se casó con una joven noble llamada Cleopatra Eurídice, que no debe confundirse con la Cleopatra de Egipto. Esta Cleopatra nació en Macedonia y su tío Atalas fue uno de los principales generales de Filipo. Para Olimpio, no fue solo una traición. Fue una declaración de guerra. La ceremonia de boda fue un desastre. En la fiesta, Atalas, borracho, se burló del Olimpo y de Alejandro, poniendo en duda la legitimidad del nacimiento de Alejandro. ¿Era realmente hijo de Filipo o era hijo de un dios, como al Olimpo le gustaba afirmar? Fue pensado como un insulto, pero Olimpia se apoderó del mito. Déjalo susurrar. Que crean que su hijo fue tocado por Zeus. Lo hizo intocable. Alejandro salió furioso del banquete. Olimpia abandonó Macedonia por completo y se refugió en Apris. Pero su exilio no fue una derrota. Fue estrategia. En su tierra natal, ella todavía era de la realeza. Podía reunir apoyo, susurrar al oído y observar cómo el palacio de Felipe empezaba a pudrirse desde dentro. No necesitaba estar físicamente presente para ser peligrosa. Luego vino la onda expansiva. Filipo fue asesinado en la boda de su hija justo cuando estaba a punto de invadir Persia. Justo cuando estaba a punto de coronarse no solo rey de Macedonia, sino potencial emperador del mundo conocido. La pregunta que resonó en cada corredor de mármol y sala iluminada por antorchas era la misma. ¿Quién lo hizo?
¿Fue Porcenio, el guardaespaldas abandonado, quien llevó a cabo el acto? ¿Fue el resultado de una intriga judicial? ¿Fue el propio Alejandro? ¿O susurrándolo suavemente era el Olimpo? Nadie podría probarlo. Nadie se atrevió, pero muchos lo creyeron. Al fin y al cabo, a los pocos días, Cleopatra Eurydice y su hijo recién nacido murieron. Asesinado, dicen algunos, por el propio Olimpo. La serpiente había regresado al palacio y ahora nada se interponía entre su hijo y el trono. Con Filipo muerto y Macedonia de luto o confusión, Olimpia hizo su movimiento. Mientras otros se esforzaban por comprender el caos, ella actuó con rapidez, brutalidad y decisión. En primer lugar, fue eliminada Cleopatra Eurydice, la joven reina macedonia y esposa rival. Según relatos escalofriantes, el Olimpo no solo la mandó matar. Hizo su muerte simbólica, pública, humillante. Algunos dicen que Cleopatra fue obligada a ahorcarse después de ver cómo asesinaban a su pequeña hija. Otros afirman que Olympus hizo que el niño fuera arrojado a un funeral. Lo que se acordó es esto. No se mostró piedad. Olimpia comprendió lo que muchas madres en las cortes antiguas se negaban a aceptar. En un palacio real, la misericordia es un lastre. Un niño rival, por pequeño que sea, es una guerra futura. Y Olimpio dejó de jugar a la defensiva. Con Cleopatra y su linaje borrados, ella pudo concentrar su atención en asegurar el trono de Alejandro. Su hijo adolescente, audaz, brillante, ya formado por Aristóteles, fue declarado rey sin oposición seria. Pero no te dejes engañar. No fue solo su carisma o el legado de su padre lo que lo hizo posible. Era el Olimpo. Ella sabía a qué generales amenazar, a qué nobles adular y a qué enemigos eliminar silenciosamente. Ella no solo estaba protegiendo el ascenso de su hijo, sino que lo estaba diseñando. El propio Alejandro no siempre lo aprobó. Según se informa, desaprobó la violencia contra la familia de Cleopatra. Pero tampoco lo detuvo porque en el fondo sabía lo que Olimpo siempre había sabido. El poder exige sangre. Y en Macedonia, los linajes eran al mismo tiempo una bendición y una maldición. Con su hijo convertido en rey, Olimpia comenzó a retirarse ligeramente de la vida pública. Pero esto no era una jubilación. Ella simplemente pasó de las huelgas abiertas a la influencia susurrada. Mientras Alejandro se preparaba para lanzar su conquista de Persia, ella permaneció atrás, no como una reina madre pasiva, sino como la guardiana espiritual de su destino. Ella le envió reliquias sagradas, consultó oráculos y realizó rituales en su nombre. Al Olimpo. La misión de su hijo no era solo militar. Fue divino. Alejandro no iba a la guerra. Estaba cumpliendo la profecía. Y mientras ella tuviera aliento, ningún rival, macedonio, persa o cualquier otro, podría descarrilar ese plan divino. Ella había coronado a su hijo. Ella había limpiado el palacio. Ahora ella protegería su imperio. Desde detrás de la cortina, con los dientes al descubierto. Mientras Alejandro marchaba hacia el este para conquistar el mundo conocido, el Olimpo permaneció en Macedonia. Una reina sin trono pero no sin poder. Su título oficial era reina madre. Pero no se equivoquen, ella gobernaba en todo menos en el nombre. Aunque técnicamente la regencia fue entregada a Antipeta, una de las generales de confianza de Alejandro, Olimpo se negó a quedar al margen. Ella escribía cartas a su hijo aconsejándole constantemente, advirtiéndole y a veces castigándolo. Estas no eran las dulces cartas de una madre cariñosa. Eran informes políticos plagados de oráculos y veneno. Y Alejandro, a miles de kilómetros de distancia, leyó cada palabra. Ella le recordó quiénes eran sus verdaderos enemigos. Ella cuestionó la lealtad de sus compañeros. Criticó su fascinación por las costumbres persas, su elección de esposas y su flirteo con la idea de llamarse a sí mismo un dios. Nadie más se atrevió a decirle esas cosas. Pero Olimpio nunca tuvo miedo de hablar como madre o sacerdotisa de la voluntad divina. De regreso en Macedonia, Antiparta estaba cada vez más resentida. Olimpia lo minó en cada paso.
Ella utilizó su estatus, su autoridad religiosa y sus vínculos familiares para generar oposición contra él. Tuvo influencia en Epiro, en Tesalia y entre la aristocracia. Podía difundir rumores como un reguero de pólvora, y con el Olimpo, un susurro podía ser más mortal que una espada. Mientras tanto, sus cartas a Alejandro se hicieron más urgentes. Ella le advirtió de la ambición de Antipot, pintándolo como un segundo Felipe, dispuesto a traicionar y usurpar. Ya sea que realmente lo creyera o simplemente tuviera miedo de perder el control, siguió presionando a su hijo para que actuara. Alejandro, sin embargo, dudó. Necesitaba que Antípata mantuviera el orden en Grecia mientras se luchaba en Asia. Y así la brecha entre madre y general se amplió. Olimpia observó. Ella esperó. Pero debajo de sus hábitos religiosos y su preocupación maternal, ella se estaba volviendo impaciente. Ella no había soportado años de guerra en palacio para ser gobernada por un viejo soldado. A medida que el imperio de Alejandro se extendía desde Eos hasta la India, Olimpia vio cómo se formaban grietas. Estaba asumiendo demasiadas responsabilidades, confiando en demasiados asesores extranjeros y alejándose de la madre y de los dioses que lo crearon. Ella creía que sus victorias provenían del favor divino y de ella. Y si lo olvidaba, bueno, el Olimpo sabía recordarle a los reyes quiénes eran realmente, incluso si ese rey era su propio hijo. Cuando la noticia de la muerte de Alejandro en Babilonia llegó a Macedonia en el año 323 a.C., no llegó como una trompeta. Llegó como un puñal. Para Olimpo, no fue solo la pérdida de un hijo. Fue el colapso de un mundo que ella había pasado décadas construyendo. Su niño, la tormenta divina que ella había profetizado, suscitado, desatado, había desaparecido. Y no dejó tras de sí aire limpio, ningún sucesor único, solo caos. El poderoso imperio que él construyó ya se estaba fracturando. Los generales, sus supuestos sucesores, ya se lo repartían como chacales alrededor de un cadáver. Antípata todavía mantenía el poder en Macedonia y Grecia, y no sentía ningún afecto por el Olimpo. Peor aún, su hija Cleopatra, hermana de Alejandro, estaba siendo cortejada por generales rivales para casarse con ella. Cada una con la esperanza de usar su linaje como reclamo al trono. Olimpia vio lo que venía. La guerra civil no era una posibilidad. Era inevitable. Y una vez más, tendría que actuar. Pero ella ya no tenía a Alejandro. Lo que ella tenía en cambio era su linaje. Su joven hijo, Alejandro IV, nació de Roxana, la princesa bactriana con la que Alejandro se había casado. Roxana, todavía en Macedonia, era vulnerable. El niño lo era aún más. El Olimpo reconoció que el infante era ahora la última pieza verdadera del legado de su hijo y eso lo convertía en un objetivo, pero también lo convertía en un arma. Se alió con Roxana y el niño, decidida a protegerlos y usar el derecho de nacimiento del niño para defender su propio derecho en el campo de batalla político. Pero la marea estaba cambiando. Los generales que una vez se inclinaron ante Alejandro no tenían ningún interés en arrodillarse ante su viuda o su madre. Ahora tenían ejércitos, ambiciones y rencores. El Olimpo no se inmutó. Se había enfrentado a serpientes, traidores y reyes. Unos cuantos señores de la guerra con coronas y lanzas robadas no la asustarían. Entonces ella conspiró. Ella esperó. Ella observó cómo Antípata moría y era reemplazado por su hijo, Casander, un hombre con hielo en las venas y sin tolerancia para los juegos de la vieja reina. Era solo cuestión de tiempo antes de que estas dos fuerzas chocaran. La madre serpiente de Alejandro y el usuario de ojos fríos que quería enterrarla. Alejandro se había ido. Pero su sombra seguía moviéndose. Y el Olimpo todavía estaba enroscado en su interior, listo para atacar. Años después de la muerte de Alejandro, mientras su imperio se desmoronaba en una guerra civil, Olimpia realizó su movimiento más audaz hasta el momento. Regresó a Macedonia, no como una madre doliente, sino como una fuerza política de furia divina. La regencia se había dividido. Casandra, el hijo de su antiguo enemigo, Antipa, estaba tomando el poder, y Roxana, junto con el joven Alejandro IV, fue efectivamente encarcelado.
Olimpia vio la escritura en la pared. Si no actuaba ahora, su nieto desaparecería como una sombra al anochecer. Entonces hizo un trato con Polyprochon, un general anciano que aún conservaba un atisbo de autoridad legítima. El Olimpo regresaría, no para suplicar, sino para gobernar. Con el respaldo de Polipón, entró en Macedonia al frente de un ejército. Y en el momento en que sus pies tocaron tierra natal, todo cambió. Las ciudades abrieron sus puertas. Los soldados se pasaron a su lado. Incluso algunos de sus antiguos enemigos dudaron. Olimpia, a pesar de su edad, seguía siendo un hombre que hacía temblar el suelo. Luego vino su venganza. Uno por uno, ella persiguió a los leales a Casander. ¿Y cuándo? Finalmente atrapó a Filipo III, Aradus, el medio hermano de Alejandro con problemas mentales y rey títere, ordenó su ejecución. Según algunas fuentes, su esposa Eurídice fue capturada y le dieron la oportunidad de suicidarse. Cuando ella se negó, el Olimpo la mandó estrangular. Fue una brutalidad velada por el protocolo real, y el Olimpo, siempre teatral, escenificó la escena como una diosa impartiendo justicia. Su mensaje fue claro. Solo el linaje de Alejandro tenía derecho a gobernar. Todos los demás eran unos impostores. Por un breve y ardiente momento, Olimpia sostuvo el reino en sus manos. Ella había restaurado la dinastía. Ella había vengado traiciones. Ella le había recordado a Macedonia cómo era el poder real cuando lo ejercía una mujer que no tenía nada que perder. Pero el poder en Macedonia era como fuego en la hierba seca. Y Casandro seguía allí afuera calculando, esperando el momento oportuno. Regresó con venganza. Su ejército superaba al de ella en número, sus recursos eran más profundos y su crueldad más fría. Sus aliados comenzaron a abandonarla. Poliperón perdió Inefluencia. La marea cambió. Olimpo, ahora aislada en la fortaleza de Pitner, observó cómo sus enemigos se acercaban. Ella había encendido la cerilla. Macedón había ardido, y ahora el humo era denso y sus enemigos estaban a las puertas. Olimpo, antaño la mujer más temida del mundo antiguo, ahora se encontraba sitiada en la fortaleza costera de Pitner, sola, aislada, rodeada por el ejército de Casandra, que había venido a terminar lo que su padre había comenzado. Pero Olimpio no mendigó. Ella no suplicó. Durante casi un año, soportó el asedio como una estatua tallada por la ira divina. La comida escaseó. La enfermedad se introdujo. Los aliados desaparecieron. Sin embargo, dentro de los muros de la fortaleza, mantenía la misma presencia inquebrantable que una vez había sacudido a los reyes. Hasta el final, se comportó no como una prisionera, sino como la madre de un dios. Casandra, siempre cautelosa, dudó. Sabía que matar al Olimpo era peligroso. Incluso ahora, ella llevaba un mito a su alrededor como una armadura. Ella todavía era la madre de Alejandro Magno. Derribarla podría parecer una blasfemia. Entonces, le ofreció seguridad. Ríndete, dijo, y su vida será perdonada. Olimpia lo sabía mejor. Había visto demasiadas promesas reales convertidas en cenizas. Pero aún así, el hambre ya no era solo una molestia. Fue la muerte. Su guarnición se rompió. Sus seguidores se rindieron. Y Olimpio, Ineflexibel hasta el final, fue finalmente entregado a sus enemigos. Casandra no la mató él mismo. Eso habría sido demasiado simple y demasiado misericordioso. En lugar de eso, la entregó a las familias de aquellos que había ejecutado durante su breve regreso al poder. Deja que ellos decidan su destino. La condenaron a muerte. Pero aquí está el truco. Cuando llegaron los verdugos, nadie se atrevió a dar el primer golpe. Olimpia permanecía erguida, majestuosa, silenciosa, con los ojos fijos en ellos como un oráculo observando a través del humo. Estos eran macedonios. Habían crecido escuchando sus rituales, sus visiones, sus serpientes. Una vez aclamaron a su hijo como a un dios viviente. Y ahora allí estaba ella, una anciana frágil envuelta en un mito. Y ningún hombre tuvo el coraje de blandir la espada.
Entonces Casandra envió a otros, extranjeros, forasteros, gente que no tenía ningún recuerdo de su poder, solo órdenes que seguir. Y así, el Olimpo fue finalmente derribado. No con ceremonia, no con dignidad, sino con silencio. Su muerte marcó el fin del linaje de Alejandro en cualquier poder significativo. Y con él, se apagó la última brasa de un imperio fundado en la ambición divina. Pero incluso en la muerte, el Olimpo dejó tras de sí una sombra. Y la historia nunca olvidaría a la reina serpiente. El Olimpo no murió en un trono, sino en el polvo, desarmado, abandonado y ejecutado por el mismo pueblo que una vez gobernó. Pero la historia es extraña. No siempre favorece a quienes mueren entre sábanas de seda. A veces recuerda a aquellos que cayeron silbando. Y el Olimpo nunca estuvo destinado a la historia tranquila. En vida, había manejado la maternidad como una espada y la profecía como un escudo. Ella no era solo la madre de Alejandro Magno. Ella fue una de las arquitectas de su ascenso. Sin ella no hay mito del niño divino. No hay rituales que susurren rayos y leones. No hubo una purga despiadada de rivales que allanó el camino para que un rey adolescente gobernara el mundo conocido. El Olimpo no solo dio origen a un imperio. Ella lo defendió con garras. Sin embargo, incluso entre las dinastías más despiadadas del mundo antiguo, Olimpia se destaca. Ella no comandaba ejércitos en el campo como Cleopatra ni cabalgaba hacia la batalla como Bodaca. Su campo de batalla era más sutil y frío. Era un mundo de copas venenosas, matrimonios políticos, sacerdotisas y oráculos. Ella comprendió el poder del miedo y, más importante aún, comprendió el poder de la creencia. Ella hizo creer a la gente que su hijo era divino, y es posible que ella misma lo haya creído. Sus enemigos la tildaron de asesina, bruja, manipuladora y no se equivocaron. Olimpia era todo eso y mucho más. Ella era el producto de un mundo brutal que respetaba la astucia mucho más que la bondad. Y aprendió pronto que la misericordia era un lujo que las reinas no podían permitirse. En los siglos siguientes fue vilipendiada y mitificada. Algunos la llamaron villana, otros visionaria. Pero ningún historiador, antiguo o moderno, podría llamarla irrelevante. Ella rondaba el legado de Alejandro como un fantasma. Siempre en segundo plano, siempre justo detrás de la cortina. Y tal vez era ahí exactamente donde ella pertenecía. No como una madre trágica o una nota al pie de página en la historia de un rey, sino como una historia en sí misma. La mujer que se envolvió en profecía, durmió junto a serpientes y sobrevivió a los dioses. Los huesos de Olimpia se convirtieron en polvo hace mucho tiempo. Pero su leyenda perdura en cada historia de reinas despiadadas. En cada susurro del destino transmitido por la sangre, en cada imperio construido sobre el mito, ella todavía está allí, enroscada en la oscuridad, esperando. En la isla de Cree, bañada por el sol, a solo unas millas al sur de la moderna ciudad de Heraclión, se encuentra una ruina que parece más un sueño que un lugar real. Pasillos de piedra serpentean en todas direcciones. Las habitaciones giran y se doblan hacia atrás. Las escaleras no conducen a ninguna parte. Es fácil perder el sentido de la orientación incluso hoy en día. Este lugar es Knossos, el corazón de la civilización Menoban y la supuesta inspiración de uno de los mitos más perdurables de la historia de la humanidad, el laberinto del Minotauro. Pero antes de que hubiera una leyenda, había un palacio. Un palacio como ningún otro. Construida alrededor de 1900 a.C. y ampliada a lo largo de los siglos, no era solo una residencia real. Era una ciudad entera bajo un mismo techo. Cubriendo casi 150.000 pies cuadrados. Contaba con más de 1000 habitaciones, patios de luces, polvorines, santuarios, talleres y lo que pudieron haber sido los primeros inodoros con cisterna de la historia. Tenía agua corriente, apartamentos de varios pisos y un complejo sistema de circulación de aire. Esta no era una fortaleza primitiva. Fue una obra maestra arquitectónica. Para los arqueólogos modernos, él nos parece un caos organizado. Para los visitantes de la antigüedad, probablemente parecía magia.
El hombre que trajo el nos a la conciencia moderna fue el arqueólogo británico Arthur Adams. A principios de 1900, Adams excavó el sitio y rápidamente se convenció de que este era el origen del mito del laberinto griego. El diseño era desconcertante, la arquitectura profundamente simbólica y dondequiera que miraba, encontraba motivos de toros pintados en las paredes, tallados en piedra o esculpidos en pequeños dijes dorados. Después de todo, el toro era sagrado para los Manoban. Evans incluso llegó al punto de nombrar la civilización en honor al mítico rey Minos. Fuera real o no Minos, su leyenda se volvió inseparable de las ruinas. Pero aquí está el giro. Nadie ha encontrado un laberinto literal. No hay laberinto subterráneo, no hay cámaras de prisión, no hay monstruo mitad hombre. Lo que tenemos en cambio es algo mucho más misterioso. Una ciudad diseñada en bucles, alas y capas, deliberadamente difícil de recorrer. Y cuanto más profundizamos, más se difuminan las la historia y la mitología. Así que la pregunta sigue siendo, ¿nació el Minotauro de estos muros o fue el palacio mismo el monstruo? Puede que la respuesta no sea fácil de dar, pero es muy buena a la hora de hacernos plantear las preguntas correctas. El mito es tan famoso como la ruina, un monstruoso mitad hombre, mitad toro atrapado en un laberinto tan complejo que nadie que entraba encontraba jamás la salida. Solo Teseo, el héroe ateniense, logró matar a la bestia y escapar gracias a un ovillo de hilo y a la astucia de la princesa Ariadna. ¿Pero de dónde salió esta historia? ¿Y por qué un laberinto? Las primeras versiones del mito hablan del rey Minos, el poderoso gobernante de Cree, que exigía tributo a Atenas en forma de 7 niños y 7 niñas cada año. Estas desafortunadas almas fueron entregadas al Minotauro, una criatura nacida del castigo divino y la vergüenza. El Minotauro, encerrado en un laberinto subterráneo, simbolizaba el lado oscuro del poder, algo salvaje oculto tras la grandeza. Para los antiguos griegos, Cree había sido durante mucho tiempo una tierra de riqueza, misterio y miedo. Su pueblo marinero, los manoanos, eran considerados al mismo tiempo elegantes y extraños. Sus rituales incluían Buyaping, sus obras de arte representaban dioses extraños y sus palacios no se parecían a ningún otro que hubiera en el continente. Para un griego que hubiera estado de visita en el año 1000 a.C., nos podría haber parecido otro mundo. El toro mismo era sagrado en la cultura minoica. Los frescos muestran a hombres y mujeres jóvenes saltando sobre toros que cargan en exhibiciones rituales. Cuernos de consagración, cuernos de toro estilizados, aparecen en tejados y altares. Combine esto con un palacio que parece un laberinto, y los ingredientes de una leyenda comienzan a agitarse. ¿Pero qué pasaría si el Minur no fuese solo un monstruo? ¿Y si fuera una metáfora? Algunos eruditos creen que el relato refleja un recuerdo del dominio de Cretón sobre Allán, una época en la que Atenas realmente rindió tributo a una potencia más fuerte y extraña. El laberinto podría simbolizar la trampa política de los estados más débiles. Y el Minotauro, la fuerza bruta y aterradora detrás del gobierno manoan. Otros argumentan que es más psicológico. El laberinto como mente inconsciente. El Minotauro como nuestros impulsos ocultos y Teseo el héroe que camina valientemente en la oscuridad guiado solo por el hilo de la memoria. Aún así, el mito sigue enredado con los números. El palacio es lo más parecido a un laberinto real que hemos encontrado jamás. No hay monstruo y no hay Ariadna. Pero quizás algo más profundo. No solo un mito que resonaba a través de la historia, sino una historia que pedía convertirse en mito. Mucho antes de que Atenas levantara sus templos de mármol o Esparta afilara sus lanzas, existía la civilización manoana, una de las primeras sociedades avanzadas de Europa. No gobernaron mediante la conquista, sino a través del comercio, el arte y lo que parece un dominio casi sobrenatural de la arquitectura. En el corazón de su poder se encontraba Knossos, un palacio que no era solo la sede de la realeza. Era un centro de cultura, rituales y economía. Los Manoan se florecieron desde aproximadamente el 2600 al 400 a.C. Basándose en los Cree, desarrollaron una extensa red comercial que llegó a Egipto, Mesopotamia, el Levante e incluso las lejanas costas de España.
Sus barcos cortaban el Mediterráneo como flechas silenciosas arrojando cerámica, azafrán, bronce y artículos de lujo. No construyeron grandes ejércitos. Construyeron relaciones, y eso los hizo ricos más que las armas. Lo más sorprendente de la cultura menoban es lo diferente que era de sus sucesores griegos posteriores. Sus obras de arte celebraban la naturaleza, los animales y el movimiento humano fluido, no la guerra ni el castigo divino. Espectáculo al fresco con bailarines, delfines y atletas saltando sobre toros. Incluso sus diosas son diferentes. Poderosas figuras con el pecho desnudo a menudo sosteniendo serpientes, símbolos de fertilidad, transformación o protección. En el centro de todo estaba Conos, no una fortaleza en una colina, sino un complejo en un valle fértil. No tenía murallas defensivas masivas, lo que sugiere que los manoanos se sentían seguros en su isla o proyectaban suficiente poder para hacer que la defensa fuera innecesaria. Su confianza era arquitectónica. Edificios de varios pisos, patios con columnas y sistemas de plomería avanzados daban indicios de una sociedad muy adelantada a su tiempo. Y, sin embargo, a pesar de toda su sofisticación, los Manoban no dejaron ningún registro escrito descifrado. Su escritura principal, lineal A, sigue siendo ilegible hasta el día de hoy. No sabemos cómo se llamaban. No sabemos qué creían sus reyes, qué oraciones pronunciaban ni qué ocurrió realmente tras los muros de Nos. Todo lo que tenemos son sus ruinas, su arte y su inefluencia, absorbida más tarde por los macinianos y reflejada en los mitos griegos. Los Manoban no eran solo constructores de palacios. Eran arquitectos del misterio. Y Nos no era simplemente un edificio. Era el corazón palpitante de una civilización que brilló por un momento como la luz del sol en Ajian y luego desapareció. Pero algunos dicen que su eco todavía vaga por el laberinto. Caminar por Nosus es caminar por el tiempo. Un tiempo hermoso, confuso y lleno de capas. No es solo la escala lo que te abruma. Es el diseño. Las habitaciones conducen a otras habitaciones. Los pasillos se dividen y desaparecen. Los patios de luz atraviesan el corazón del edificio. Las escaleras se deslizan en espiral hacia las sombras o emergen repentinamente a patios iluminados por el sol. Nada se mueve en línea recta. No es difícil entender por qué los antiguos visitantes podrían haber susurrado laberinto. Cosos no era solo un palacio. Era un organismo vivo. Con una superficie estimada de 150.000 pies cuadrados, el complejo contenía más de 1000 cámaras. Algunos pequeños, otros grandiosos. Estas no eran habitaciones colocadas al azar. Eran talleres, espacios de almacenamiento, santuarios, apartamentos y salas del trono construidos especialmente, todos ellos dispuestos alrededor de un gran patio central que puede haber albergado ceremonias públicas o rituales de inmolación. El palacio fue construido en múltiples niveles, hasta 4 o 5 pisos de altura en algunos lugares, utilizando pendientes naturales y terrazas artificiales. Para navegar sin perderse, haría falta memoria, instinto o un hilo como el de Teseo. Y, sin embargo, este aparente caos esconde una inteligencia notable. Los Manoban dominaron la ventilación pasiva, enfriando las habitaciones mediante conductos de aire y escaleras abiertas. Canalizaban el agua de lluvia a través de tuberías de arcilla y tenían inodoros con cisterna mucho antes de que Roma lo pusiera de moda. Una de las zonas más emblemáticas es la llamada Sala del Trono, llamada así por la silla de alabastro empotrada en la pared flanqueada por bancos. A su alrededor se encuentran frescos de grifos, guardianes míticos. ¿Era esta la sede de un rey sacerdote? La cámara de una diosa, una corte sagrada. Nadie lo sabe con certeza. Y las paredes, hablan en color. Frescos vibrantes muestran delfines nadando sobre bañeras. Mujeres con elegantes faldas con volantes y el pecho descubierto. Jóvenes saltando como toros en el aire. El arte no era solo decoración. Era identidad. Fluido, natural, profundamente conectado con la tierra y el mar. Aún así, cuanto más profundizas, más empieza a desorientarte Nos. Algunas partes parecen intencionalmente complejas, como si hubieran sido diseñadas para confundir.
Quizás esa sea la raíz de la leyenda del laberinto. No es una prisión para monstruos, sino un palacio que se siente vivo. Un edificio que invitaba al asombro, al ritual y solo un toque de miedo. Sin puertas cerradas, sin bestias míticas. Solo un lugar construido para hacerte preguntarte dónde estabas y que te esperaba a la vuelta de la esquina. No era solo un centro administrativo o residencia real. Era un lugar de culto, una expresión arquitectónica del alma manoana, impregnada de rituales, mitos y misterio divino. A diferencia de los templos griegos posteriores, no hay imponentes columnas de Zeus ni santuarios de mármol dedicados a Atenea. En cambio, el mundo espiritual de Knossos es más sutil y está entretejido en la estructura del edificio mismo. Los santuarios se esconden en los rincones. Los pilares se alzan como centinelas sagrados. Cuernos estilizados, tallados, simbólicos, aparecen en tejados y altares. Donde quiera que mires, el motivo del toro predomina, sugiriendo una poderosa conexión entre el culto, el mundo natural y este animal venerado. Los manoanos no parecían temer al toro. Lo celebraron. El famoso fresco del toro saltando en Nos no es solo arte atlético. Podría representar una derecha religiosa. Hombres y mujeres jóvenes saltando sobre un toro que embiste, enfrascados en una danza de peligro y gracia. No fue deporte. Era un teatro sagrado, posiblemente una ofrenda a los dioses o un triunfo simbólico sobre el caos. Luego están las diosas serpiente descubiertas en los almacenes debajo del palacio. Las figuras de las diosas serpientes se encuentran entre los artefactos manoan más emblemáticos. Con el pecho desnudo, los brazos levantados y serpientes enrolladas en sus manos o alrededor de sus cuerpos, estas figuras irradian poder. No son ídolos sumisos. Son los guardianes del hogar. La fertilidad y quizás la vida misma. Para los manoanos, las serpientes simbolizaban renovación, renacimiento y misterio. Criaturas tanto de la tierra como del inframundo. Las habitaciones donde se encontraron estos objetos sugieren santuarios domésticos o espacios rituales, rincones tranquilos y sagrados escondidos en el bullicioso corazón del palacio. Combinado con el fresco, los cuernos, los altares y los pasillos laberínticos, todo el complejo comienza a sentirse como una máquina ritual, una estructura construida no solo para vivir, sino para conectarse con lo divino. No hay un templo centralizado en Nos porque el palacio en sí era un templo. Su disposición, arte y diseño eran parte de una cosmovisión espiritual donde no existían fronteras entre lo sagrado y lo secular. Este era un lugar donde el mito era arquitectura, donde un corredor podía convertirse en un pasaje hacia los dioses y donde cada eco en las cámaras de piedra pudo haber sido alguna vez una oración susurrada. Los Nos no solo albergaban personas. Albergaba a los dioses. Durante siglos, Nos fue un faro de prosperidad, innovación y sofisticación cultural. Pero entonces sucedió algo repentino, algo que nadie puede explicar completamente. Hacia el año 1400 a.C., el palacio fue abandonado, el fresco se dejó desteñir y la civilización manoana que una vez dominó los mares se desvaneció como la niebla sobre el Hayán. ¿Y entonces qué pasó? Las teorías abundan. Algunos apuntan a la naturaleza. Alrededor de 1600 a.C., la isla volcánica de Thera, la actual Santorini, entró en erupción en una de las mayores explosiones de la historia de la humanidad. La explosión fue tan grande que probablemente provocó tsunamis que azotaron la costa norte de Ciudad del Cabo, devastando puertos y tierras de cultivo. Las nubes de ceniza pueden haber bloqueado el sol, ahogando los cultivos y alterando el clima. Aunque Knossos no fue destruida inmediatamente, las consecuencias de la erupción pueden haber sacudido los cimientos económicos, políticos y espirituales. Otros miran hacia la guerra. Hacia el año 1450 a.C., el creciente poder de los mesinos, griegos del continente, pudo haber aprovechado la debilidad de los manoanos. La evidencia arqueológica sugiere que Nos fue reocupada brevemente, pero la cultura había cambiado. El arte se volvió más martial. La escritura manoana lineal A fue reemplazada por la escritura lineal B, utilizada por los escribas msinianos. El palacio que una vez prosperó con diosa serpiente y bailarines de toros ahora susurraba en una lengua extranjera.
Algunos eruditos creen que los MC-Innis no invadieron la isla en una sola conquista, sino que la absorbieron gradualmente. Primero a través del comercio, luego la influencia y finalmente el gobierno. Otros sostienen que el colapso interno, un levantamiento civil, la inestabilidad política o el fracaso de la élite pueden haber contribuido en la misma medida. Pero lo que llama la atención es lo poco evidente que es la violencia en las ruinas. No hay esqueletos carbonizados ni signos de matanza masiva. Los noes no cayeron con un grito. Cayó con un susurro. El gran sistema palaciego simplemente se detuvo. Las habitaciones quedaron en silencio. Los rituales terminaron y la naturaleza volvió a aparecer lentamente. Cuando Homero cantó sobre Cree en sus epopeyas, nos ya era un mito antiguo, un recuerdo enredado en historias de reyes, monstruos y laberintos. Y tal vez eso sea apropiado porque lo que mató a Cronos no fue solo una erupción o una invasión. Ya era hora, y así es como todas las grandes cosas, por hermosas que sean, terminan desapareciendo bajo el peso de nuevos imperios. Pero los huesos permanecen. Y si escucháis con atención, el laberinto todavía zumba bajo la tierra. Durante miles de años, Knossos permaneció enterrado bajo el suelo de Cretón. Solo otro montículo de piedra perdido en el tiempo. Su nombre olvidado, sus mitos distorsionados, sus muros tragados por olivares y polvo. Eso fue hasta que un hombre decidió perseguir una leyenda. Su nombre era Sir Arthur Adams. Y no solo redescubrió Knossos, sino que lo reinventó. En 1900, Adams, un arqueólogo británico con talento para el drama y un profundo amor por los mitos homéricos, compró el terreno que cubría las antiguas ruinas. Los agricultores locales habían estado encontrando sellos y artefactos extraños, pistas de que algo enorme yacía bajo sus pies. Evans se puso a investigar. Lo que encontró cambiaría la historia de los Allan para siempre. Descubrió un palacio tan vasto, tan complejo y tan avanzado que estaba convencido de que este era el hogar mítico del rey Minos. El fresco, los cuernos, la pura extrañeza arquitectónica del lugar. Todo apuntaba en su mente a una sola cosa, el laberinto. Evans no era solo un arqueólogo. Era un narrador de historias y a veces polémico. A los constructores de conos los bautizó como Manowans en honor a Minos. Interpretó símbolos, reconstruyó frescos y restauró partes del palacio utilizando hormigón armado, una medida que recibió tanto elogios como críticas. Algunos lo llaman visionario, otros lo llaman vandalismo. Porque lo que vemos hoy en Knossos es en parte ruinas antiguas y en parte imaginación eduardiana. Aún así, Adams hizo lo que nadie más se había atrevido a hacer. Él devolvió la vida a Knossos. Le ofreció a Europa una visión de un mundo de la Edad de Bronce mucho más antiguo que la Grecia clásica, una civilización de arte, misterio y elegancia marítima. También desenterró la escritura lineal aún no descifrada, abriendo nuevas preguntas sobre el lenguaje, la alfabetización y los límites de nuestra comprensión histórica. Pero Adams hizo más que excavar piedra. Resucitó un mito y obligó a los historiadores a reconocer que detrás de la leyenda del laberinto había algo real, algo complejo, algo muy humano, un palacio que parecía un laberinto, una civilización que se deslizó en las sombras y un hombre que despegó la tierra para descubrir una historia mucho más extraña y hermosa de lo que había imaginado. Nos había dormido durante 3.000 años. Adams tocó la campana que lo despertó. Caminar por Knossos no es solo caminar por la arquitectura. Estás caminando a través de un lenguaje de símbolos. Frescos, tallas, patrones, están en todas partes. Pero los Manovan no nos dejaron una piedra roseta. Su escritura primaria, lineal A, permanece sin descifrar. Así que, en lugar de leer sus pensamientos, debemos verlos pintados en yeso, tallados en paredes y ocultos en patrones. ¿Qué exactamente estaban tratando de decir? El arte de Knossos no se parece a ningún otro del mundo antiguo. No hay obsesión por la guerra, ni filas de reyes ni héroes curtidos en la batalla. En cambio, encontramos naturaleza, delfines saltando, lirios eflorescientes, pájaros en vuelo y toros sagrados. Los humanos están vivos, son elegantes y a menudo bailan o realizan rituales. Incluso en escenas que sugieren peligro, hay ritmo y belleza.
Los manoanos no hacían crónicas de conquistas. Estaban celebrando los ciclos de la vida y posiblemente el orden cósmico. Sin embargo, el símbolo más emblemático es el hacha doble o labris. Se encuentra en toda Nos, en santuarios, en frescos e incluso grabado en piedras. Se cree que el hacha doble es un símbolo religioso, posiblemente vinculado a la divinidad femenina o a los ciclos celestiales. Algunos sugieren que la palabra laberinto podría derivar de labice, lo que haría que el laberinto no sea un laberinto en absoluto, sino una casa del hacha doble, un espacio sagrado, no una trampa. Luego están los cuernos de la consagración, cuernos de toro estilizados colocados en la parte superior de las paredes y altares. Es posible que estos hayan sido marcadores religiosos que separaban el espacio sagrado del mundano. Combinado con frecuentes representaciones de toros y rituales para matarlos, está claro que el animal tenía un profundo significado espiritual. Si representaba la naturaleza, la fertilidad, el caos o una presencia divina, nadie está de acuerdo. Pero el toro está en todas partes. Incluso el trazado de conos puede tener un significado simbólico. Algunos arqueólogos creen que fue construido no solo por motivos funcionales, sino para reflejar patrones celestiales o estacionales. Sus pasillos tortuosos y habitaciones anidadas podrían representar un viaje a través de la vida, a través de la muerte, a través del inframundo, un laberinto espiritual, no una prisión física. Pero sin un guión descifrado, toda teoría camina por una delgada línea entre la intuición y la imaginación. Los menohuanos hablaban con símbolos, no con historias. Y entonces nos queda interpretar. ¿Qué está diciéndonos? Escuchamos los ritmos. Vemos las imágenes, pero el significado permanece fuera de nuestro alcance, como un hilo que se deshace en un mito. Nos es una ruina, sí, pero no se siente muerto. Camina por sus pasillos hoy y sentirás que algo zumba justo debajo de la superficie. No fantasmas, no dioses, sino ecos de mitos, de vidas, de preguntas que se niegan a desaparecer. Miles de años después de su caída, todavía nos mantiene en su laberinto. Los turistas recorren sus pasillos, los arqueólogos buscan respuestas y los escritores inventan nuevas historias inspiradas en su sombra. El Minotauro puede ser un mito, pero la sensación del laberinto es real. No sabemos quién gobernaba Nos. No sabemos los nombres de sus reyes, reinas o sacerdotes. No conocemos las oraciones que susurraban ni las leyes por las que vivían. Pero sabemos que amaban la belleza. Sabemos que adoraban a la naturaleza. Sabemos que entendían el equilibrio entre la arquitectura y el arte, entre el ritual y la realidad. Y sabemos que fueron los primeros. Antes del Patonón, antes de Roma, antes de los templos hebreos o de los palacios persas, estaba Knossos. Un palacio que también era una ciudad. Una ciudad que también fue un templo. Un templo que quizás también fue una historia. Porque quizá eso es realmente el laberinto. No es una prisión, no es un rompecabezas, sino una narración tallada en piedra, un mito en forma arquitectónica. La leyenda del Minotauro no surgió de la nada. Surgió de este lugar, de la confusión de sus pasillos, de la reverencia de sus rituales toreros y del asombro que inspiró en las generaciones que intentaron comprenderlo. Los griegos lo convirtieron en una historia. Lo convertimos en arqueología. Pero en esencia, no siempre ha sido ambas cosas. Hoy podemos recorrer sus ruinas a plena luz del día. Podremos tomar fotografías, dibujar mapas e incluso reconstruir su fresco. Pero el misterio no ha desaparecido. La línea entre la realidad y la leyenda aún brilla como el calor sobre una piedra. Quizás por eso Knossos perdura, porque no nos da todas las respuestas. Nos recuerda que a veces la historia no está destinada a ser resuelta. Está destinado a ser sentido. Y Nos, antiguo, enredado, medio recordado, no es solo un lugar en un mapa. Es una pregunta. Uno que nos lleva más profundo con cada paso. Y al igual que Teseo, todos seguimos el hilo. Los ingenieros antiguos sabían exactamente lo que hacían. Los primeros carneros eran portátiles. Los equipos de soldados simplemente levantaban el tronco de un árbol y lo estrellaban contra las defensas enemigas como leñadores frenéticos. Pero con el tiempo, el ariete evolucionó.
Los ingenieros se dieron cuenta de que montar el ariete dentro de un marco con ruedas, a menudo con un techo para proteger a la tripulación de las flechas y el aceite hirviendo, lo convertía de una herramienta en un arma de terror. Los asirios, maestros de la guerra de asedio, convirtieron los carneros en armas psicológicas. Sus torres de asedio combinaban arietes con plataformas de arqueros, lo que significaba que las puertas de una ciudad eran destruidas mientras los defensores estaban bajo fuego constante. Los relieves de Nínive muestran carneros con puntas de hierro puntiagudas rodando hacia las puertas de las ciudades rebeldes como dioses de la destrucción que se mueven lentamente. Y no fue solo la puerta principal la que destrozaron. Los arietes se utilizaban a menudo para romper puntos débiles de los muros, derribar torres de vigilancia o derrumbar puertas por completo. Su presencia significaba una cosa, rendirse o ver cómo sus defensas se desmoronaban como pan duro. Los griegos los refinaron. Los romanos los perfeccionaron. Los ingenieros romanos construyeron enormes carneros llamados aries, que en latín significa carnero, suspendidos con cadenas o cuerdas dentro de enormes refugios para semillas. Algunos eran tan grandes que se necesitaban docenas de hombres para operarlos. Y se decía que el ritmo de su viga oscilante sonaba como un trueno rodando sobre una piedra. Y, sin embargo, a pesar de toda su fuerza bruta, los arietes requerían un serio trabajo en equipo. Los operadores tenían que mantener el ariete balanceándose en el fregadero y al mismo tiempo defenderlo de misiles incendiarios, piedras y todo tipo de sustancias repugnantes lanzadas desde arriba. Un carnero parado era un carnero muerto. Aún así, cuando un ariete se ponía en marcha, realmente se ponía en marcha, era imparable. Músculo de madera versus mampostería humana. Era física antigua, convertida en arma, y era solo el comienzo de cómo los ingenieros harían llorar a las paredes. Si el ariete era la bestia, la catapulta era el táctico. Donde los arietes golpeaban de cerca, las catapultas atacaban a distancia, lanzando no solo piedras, sino también terror psicológico. Fueron las primeras piezas de artillería reales de la historia militar. Y revolucionaron la guerra de asedio al utilizar la física como arma de maneras que parecían casi mágicas para el enemigo. Las primeras catapultas surgieron en el mundo griego alrededor del siglo IV a.C., producto de mentes brillantes que querían añadir alcance y impulso a la guerra. Dionisio el Fur de Siracusa, un tirano con gusto por la violencia de vanguardia, encargó las primeras catapultas impulsadas por torsión, dispositivos que utilizaban haces retorcidos de sénue o cabello como resortes de tensión. Estas no eran ondas para gigantes. Eran instrumentos precisos del terror del asedio. El genio residía en su mecánica. Los ingenieros descubrieron que retorciendo fuertemente cuerdas, a menudo hechas de fibra animal, podían almacenar enormes cantidades de energía potencial. Al liberarse, esta fuerza podría lanzar piedras, jabalinas o incluso proyectiles llameantes a cientos de metros. Los dos tipos principales evolucionaron rápidamente. La balista, que lanzaba enormes virotes como una ballesta gigante, y la catapulta lanzapiedras, que arrojaba rocas por encima de los muros o directamente a las fortificaciones. Luego vinieron los ingenieros romanos que nunca conocieron una idea griega que no pudieran mejorar. Construyeron catapultas que podían desmontarse, cargarse en carros y volver a ensamblarse en el lugar. Máquinas de asedio portátiles para ejércitos profesionales. Algunas catapultas romanas podían disparar piedras de 60 libras a velocidades increíbles, capaces de atravesar puertas de madera, almenas y, ocasionalmente, soldados desafortunados. Las catapultas no solo servían para destruir. Se trataba de espectáculo. Los antiguos generales los utilizaban para enviar mensajes, a veces literalmente. Se lanzaron cadáveres por encima de los muros para propagar enfermedades y miedo. Se arrojaron cabezas cortadas a las ciudades sitiadas para destruir la moral. En un caso escalofriante, se lanzaron cuerpos enfermos a territorio enemigo como una de las primeras formas de guerra biológica. Pero las catapultas tenían sus defectos. Eran pesados, requerían tripulaciones expertas y podían resultar inútiles en condiciones de terreno adversas. Aún así, cuando se instalaban correctamente, podían someter una ciudad desde una distancia segura. Y por primera vez en la historia,
Las ciudades se dieron cuenta de que sus gruesos muros de piedra no solo tenían que resistir un ariete. Tuvieron que sobrevivir a los cielos. Porque ahora la destrucción vino volando. Si la catapulta era inteligente, el trabuco era majestuoso. Imponente, crujiente y aterrador. Fue el rey indiscutible de la guerra de asedio medieval. Cuando uno aparecía en el campo de batalla, no era solo un arma. Fue una declaración. Decía, tus muros no significan nada. A diferencia de sus primos impulsados por tensión, el trabuco dependía de la gravedad. En esencia, se trataba de un principio simple, un brazo oscilante largo montado sobre un marco resistente con un contrapeso pesado en un extremo y una eslinga en el otro. Levanta el peso, déjalo caer y el brazo girará rápidamente, arrojando la onda y su carga letal en un arco alto sobre las defensas enemigas. Fue una destrucción controlada, precisa, predecible y devastadora. El origen del trabuco se remonta a los primeros modelos de tracción utilizados por los chinos ya en el siglo IV a.C., cuando la mano de obra sustituyó a los contrapesos. Pero el trabuco de contrapeso, la versión que reescribiría la guerra de asedio en Europa y el mundo islámico, surgió en el siglo XII, posiblemente a través de intermediarios bizantinos o musulmanes. Una vez que Europa tuvo en sus manos el diseño, este se extendió como un reguero de pólvora a través de castillos y cruzadas. El poder era asombroso. Un trabuco bien construido podía lanzar proyectiles de 300 libras a más de 300 metros. Piedras del tamaño de muebles podrían estrellarse contra torres, pulverizar muros o destruir la moral del enemigo. Pero la verdadera magia estaba en el arca. A diferencia de las catapultas, los trabuquetes podían lanzar proyectiles por encima de las paredes con delicadeza. Esto significaba que no solo estaban destruyendo las defensas. Estaban atacando patios, cuarteles y depósitos de suministros en el interior. Y no eran solo piedras. Los trabuquetes arrojaron todo a la basura. Animales enfermos, brea ardiendo, ollas de cal para cegar a los defensores, incluso mensajes o insultos envueltos en rocas. Un relato legendario del asedio del castillo de Stirling en Escocia habla de Beowulf, un trabuco tan enorme que el enemigo se rindió antes incluso de dispararlo. El rey se negó a aceptar la rendición solo para poder probar la máquina. Pero a pesar de toda su gloria destructiva, el trebuchet no era rápido. Su construcción llevó horas, su recarga minutos y exigió ingenieros cualificados. Aún así, ninguna otra arma de asedio combinaba alcance, fuerza y horror psicológico como esta. Era la versión medieval de un martillo caído del cielo a cámara lenta. Y cuando ese contrapeso cayó, las ciudades contuvieron la respiración. Mientras que las catapultas se lanzaban desde lejos y los arietes destrozaban las puertas, las torres de asedio adoptaban un enfoque más personal. Llegaron hasta la puerta principal del enemigo y dejaron a los invasores armados. Imagínese un rascacielos de madera sobre ruedas cubierto de pieles húmedas para evitar incendios, erizado de arqueros y lanceros. Esa era la torre de asedio, el equivalente antiguo de un vehículo blindado de transporte de personal y una fortaleza móvil, todo en uno. Y cuando uno de ellos empezó a avanzar hacia las murallas de tu ciudad, sabías que la verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Las torres de asedio no eran sutiles. Eran grandes, audaces y terriblemente efectivos cuando se usaban correctamente. Puede que los asirios estuvieran entre los primeros en utilizarlos en el siglo IX a.C., pero fueron los griegos y, especialmente, los reinos helenísticos los que llevaron el diseño a extremos teatrales. Durante el asedio de las carreteras en el año 305 a.C., el general macedonio Demetrio construyó una torre de 9 pisos llamada el Polis o tomadora de ciudades. Tenía más de 30 metros de altura, estaba equipado con catapultas, cubierto de placas de hierro y era movido por miles de soldados. También se rompió por su propio peso. Pero la ambición no tenía comparación. La lógica detrás de las torres de asedio era simple. Los muros solo funcionan si no puedes superarlos. Las torres de asedio eliminaron esa ventaja al crear una plataforma elevada desde la cual los atacantes podían descender a las almenas, eludiendo puertas y subiendo escaleras. Desde la cubierta superior,
Los arqueros podían hacer llover la muerte sobre los defensores, mientras las tropas en los niveles inferiores se preparaban para abordar. Pero estas torres no eran invencibles. Eran lentos, vulnerables al barro y blancos, ideales para los defensores con flechas de fuego, rocas rodantes o incluso terreno saboteado. Los defensores inteligentes cavarían zanjas, inundarían mohús o construirían muros interiores secundarios, conocidos como defensas de contraescarpa, solo para detener el acercamiento de una torre. Aún así, cuando funcionaban espectacularmente. Una brecha en la muralla era una cosa, pero tener tu propia muralla repentinamente llena de soldados enemigos, eso era caos. Las torres de asedio transformaron el campo de batalla de una competencia horizontal de fuerza a una carrera vertical por la supervivencia. Convirtieron la altura en un activo y un pasivo. Y una vez que la pasarela caía desde una torre de asedio hasta las murallas de la ciudad, no había vuelta atrás. Era hora del infierno cuerpo a cuerpo. Mientras los arietes aplastaban y los trabuquetes se elevaban, algunas de las tácticas de asedio más devastadoras ocurrieron silenciosamente bajo tierra. La excavación de túneles o mina de asedio era el arte oscuro de derrotar a una ciudad removiendo el terreno sobre el que se asentaba. Literalmente, la idea era antigua y terriblemente efectiva. Cava debajo del muro del enemigo, apóyalo sobre soportes de madera y luego prende fuego a esos soportes. Cuando la madera se quemó, el túnel se derrumbó, llevándose consigo los cimientos del muro. Por un momento tu ciudad se mantuvo firme. A continuación, una enorme sección del muro exterior se desmoronó como pan duro. Este método no parecía glorioso. No había grandes máquinas ni estruendosos lanzamientos, pero la construcción de túneles era el asesino lento e invisible de la guerra en fortalezas. Los asirios practicaron versiones tempranas de esta técnica, pero la misma alcanzó su plena madurez con los griegos, los persas y, más tarde, los ejércitos europeos medievales. Durante el asedio de Platea en el 429 a.C., los espartanos intentaron hacer túneles bajo los muros, pero los defensores cavaron túneles contrarios y los interceptaron a mitad de la excavación, convirtiendo el suelo en una pesadilla de pelea con cuchillos. Esta táctica defensiva se conoció como contraminado y agregó un elemento inquietante a la guerra de asedio. Imagínense a soldados cavando en la oscuridad total, a cientos de pies bajo tierra, escuchando el sonido de los picos enemigos. En el momento en que oían golpes, corrían a interceptarlos, lo que a menudo terminaba en escaramuzas violentas y claustrofóbicas que se libraban a la luz de linternas, cuchillos y palas. No había gloria en ello, solo terror, asfixia y suciedad. Pero cuando el debilitamiento funcionó, los resultados fueron catastróficos. Uno de los ejemplos más infames ocurrió en 1212 durante el asedio del castillo de Rochester en Inglaterra. Las fuerzas del rey John excavaron un túnel bajo el muro sur, llenaron la mina con grasa de cerdo y le prendieron fuego. Los soportes se derrumbaron, derribando toda la torre que estaba encima. Los defensores quedaron atónitos y poco después se rindieron. En el siglo XIII, los ingenieros de asedio se convirtieron en especialistas en identificar cimientos débiles, medir el comportamiento del suelo y planificar derrumbes con una precisión aterradora. Eran geólogos y demolicionistas al mismo tiempo. Y aunque la construcción de túneles requirió tiempo, trabajo y un poco de locura, demostró una verdad sobre la guerra de asedio. Si no pudieras pasar por encima del muro, tampoco pudieras atravesarlo. Siempre puedes quitarlo desde abajo. No todo el drama de la guerra de asedio provino de los atacantes. Por cada ariete construido o torre avanzaba, los defensores tenían sus propios trucos mortales. Y a veces esos trucos eran buenos. Empecemos con el más aterrador de todos. Fuego griego. Desarrollado por los bizantinos alrededor del siglo VII después de Cristo. El fuego griego era una misteriosa sustancia parecida al napalm que podía adherirse a barcos, paredes y carne y seguía ardiendo incluso en el agua. Rociado desde sifones o arrojado en ollas de barro, creaba escenas de puro caos. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente cómo se hizo. La fórmula era tan secreta que murió con el imperio, pero sus efectos son legendarios. Flotas enteras quedaron reducidas a esqueletos en llamas en cuestión de minutos.
Y eso fue solo el comienzo. En las defensas de tecnología más básica, los líquidos hirviendo eran las armas preferidas. De los agujeros donde se producían los asesinatos se vertía agua hirviendo, aceite o arena. Esas pintorescas aberturas en los techos de las puertas o torres que dan directamente a los invasores que están debajo. Se temía especialmente al petróleo. A diferencia del agua, se adhirió a la piel, penetrando la ropa y la armadura antes de prenderle fuego. Imagínate subir una escalera de asedio y encontrarte con un fuego que nunca podrías apagar. La arena caliente, aunque menos dramática, era cruel en sí misma. Se colaba por los huecos de la armadura, especialmente alrededor del cuello o las muñecas, provocando quemaduras de segundo y tercer grado al cocinar la carne que había debajo. No parecía impresionante desde la distancia, pero convirtió a los audaces guerreros en escombros gritando en cuestión de segundos. Los defensores también se basaron en las buenas y viejas leyes de la física. La gravedad se convirtió en un arma. Desde los parapetos se arrojaban piedras gigantes, troncos o incluso animales muertos sobre máquinas de asedio o formaciones densas de tropas. El objetivo no era solo matar. Se trataba de romper las máquinas y la moral a la vez. Y luego estaban las trampas. Pozos ocultos, puentes derrumbados, barricadas con púas. Los castillos se convirtieron en rompecabezas de dolor diseñados para ralentizar, confundir y castigar. Todo esto tenía un único propósito, retrasarlo. Cada minuto que se mantenía un muro era un minuto más de riesgo de que las líneas de suministro enemigas se agotaran, de que las enfermedades se propagaran en los campamentos o de que llegaran refuerzos. La guerra de asedio era un juego de desgaste. Y mientras los atacantes tenían la física de su lado, los defensores tenían creatividad y mucha rabia ardiente. En la guerra de asedio, la destrucción absoluta era solo la mitad del objetivo. La otra mitad fue dominación psicológica, quebrando la voluntad de los defensores incluso antes de que cayeran los muros. Las armas de asedio no eran solo herramientas de guerra. Eran enormes, crujientes y llameantes símbolos de perdición. Cada rueda gimiente de una torre de asedio, cada roca arqueada arrojada por un trabuco estaba diseñada para plantar una semilla en las mentes de aquellos detrás de los muros. No está seguro. Los antiguos comandantes sabían esto. Los asirios hacían desfilar sus máquinas de asedio abiertamente, arrastrándolas por los desiertos con gran fanfarria. Los romanos construyeron sus campamentos de asedio a la vista del enemigo, permitiendo que los defensores observaran cómo se armaban los arietes y se probaban las catapultas. El asedio era teatro y el miedo era parte del guión. A veces, las propias cargas útiles transportaban un mensaje. Se lanzaban cabezas cortadas de mensajeros o generales por encima de los muros, a menudo todavía con sus armaduras puestas. Durante el asedio de Constantinopla, los defensores fueron bombardeados no solo con rocas, sino también con cadáveres. Cadáveres enfermos lanzados para sembrar el pánico y la plaga. Se cree que, durante el asedio mongol de Cafer en 1346, arrojar cadáveres infectados por la peste por encima de los muros contribuyó a desencadenar brotes de peste negra en Europa. El trabuco no era solo un arma. Fue un anuncio. Cuando uno de estos gigantes era colocado en su lugar, todos los que estaban dentro de la fortaleza podían oírlo antes de verlo. El crujido de los cabrestantes, el rechinamiento de las cuerdas, el pesado golpe del contrapeso, como el latido del corazón de una tormenta que se aproxima. Pero lo más peligroso, lo desconocido. Nunca se sabía qué vendría después. ¿Sería una roca, un barril de fuego, una lluvia de flechas o simplemente silencio? Un silencio ominoso y pesado mientras los ingenieros ajustaban su puntería. Incluso los sonidos se convirtieron en armas psicológicas. El golpe rítmico de un ariete o el silencio repentino antes de un disparo volverían locos de anticipación a los defensores. Para los comandantes, el objetivo era crear desesperación, convencer al enemigo de que la resistencia era inútil, de que sus dioses los habían abandonado, de que sus muros no eran más que obstáculos temporales en el camino del destino. Y cuando esa presa mental finalmente se quebró, las puertas a menudo se abrieron sin lucha. Porque en la guerra de asedio, a veces la mente se derrumbaba ante la mampostería.
A medida que la pólvora irrumpía en el campo de batalla a finales de la era medieval, la era de las máquinas de asedio tradicionales llegó a un final lento y fragmentario. Pero su legado no desapareció. Evolucionó. La invención de los cañones lo cambió todo. Un solo disparo bien colocado de un cañón podía hacer en segundos lo que a un trabuco le llevaba horas lograr. Los muros de piedra, que antes se consideraban impenetrables, se convirtieron en un lastre. Hacia el siglo XV, los grandes castillos de Europa se estaban derrumbando, no por minas o incendios, sino por bolas de hierro que se estrellaban contra sus parapetos. La guerra de asedio había entrado en su siguiente fase, explosiva, brutal y ensordecedora. Y, sin embargo, los principios establecidos por los antiguos ingenieros de asedio nunca desaparecieron. La artillería moderna todavía tiene una deuda con la catapulta y el trabuco. Cada misil balístico y obús de largo alcance no es más que un descendiente de alta tecnología de la misma pregunta. ¿Cómo romper aquello que se supone es irrompible desde la distancia? Física, trayectoria, tensión y fuerza, todas ciertas, probadas y perfeccionadas siglos antes de que la pólvora entrara en la historia. Incluso la psicología militar actual, el shock y el pavor, la potencia de fuego abrumadora, el dominio visible, tienen sus raíces en antiguas tácticas de asedio. Aquellas imponentes máquinas de asedio que avanzaban con banderas ondeando al viento fueron el motivo original de sorpresa y pavor. No se trataba simplemente de derribar un muro. Se trataba de romper el espíritu de una ciudad. Todavía se puede ver su legado grabado en las ruinas de ciudades antiguas. En Sada, donde las rampas de asedio romanas todavía marcan el desierto. En Constantinopla, donde capas de muros resistieron durante 1000 años contra cualquier máquina imaginable. Hasta que el fuego de los cañones finalmente los derribó en los castillos de toda Europa, donde torres redondas y bastiones en ángulo cuentan la historia de un mundo que se rediseña constantemente para sobrevivir al siguiente asedio. Y hoy, incluso en un mundo de drones y misiles guiados por satélite, la guerra de asedio no ha desaparecido. Se ha vuelto digital. Las ciudades todavía están rodeadas. Los defensores siguen aislados. Los muros son ahora cortafuegos, bloqueos o incluso apagones mediáticos. Pero el alma del asedio sigue siendo la misma. Alguien quiere entrar. Alguien quiere mantenerlos fuera. Y ambos están dispuestos a esperar, construir y destruir para ganar. Los arietes se han ido. Los trabuquetes son piezas de museo. Pero el espíritu de la guerra de asedio está tan vivo y es tan destructivo como siempre.